recibirlos, los que se están conectando tanto de la Facultad de Filosofía de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, como de otras universidades que se irán incorporando a lo largo de estos 3 días que tendremos nuestra jornada de primer encuentro. Bienvenidos nuevamente, nos engalanamos con la presencia del profesor Mauricio Biuchot, que en un momento más nos dictará su conferencia magistral. Vamos, como parte de la formalidad, vamos a iniciar con la inauguración de nuestro evento virtual, primer encuentro de filosofía iberoamericana, a cargo de nuestro director, el doctor Roberto Casales García. Adelante, profesor. Pues muchísimas gracias. Yo lo primero que tengo que decir es gracias a la doctora Cintia, que pues, le ha dedicado tiempo a organizar todo este evento, que además pues ha invitado a filósofos de mucho prestigio internacional, y que eso pues nos ayuda a hacer vida justo el ideal de la universitas, y eso es algo que para la UPAEP es muy importante. Digamos, parte de la naturaleza y misión de la UPAEP está justo en hacer vida el ideal de la universitas. Entonces, traer eventos, organizar eventos, que eso implica un trabajo enorme, donde tenemos ponentes de muchísimo prestigio internacional que nos enriquecen, que nos enseñan, que nos ayudan a reflexionar, a detonar otras temáticas que necesitamos reflexionar hoy más que nunca. Pues bueno, es algo que se agradece muchísimo. Entonces, yo lo primero que me gustaría decir es muchísimas gracias a la doctora Cintia, que nos ha convocado en este evento y que nos ha organizado para tener esta experiencia. Y yo, en segundo lugar, pues también le agradecería a todos los ponentes que han aceptado participar con nosotros. Muy brevemente, pues agradecerles prácticamente a los 3 ponentes magistrales, que como ya es una tradición, pues digamos, la conferencia inaugural siempre digamos, como el filósofo más como reconocido, a quien se le quiere hacer un reconocimiento especial, y pues es el caso del doctor Mauricio Biuchot, que ya lo hemos dicho en otros foros, pero lo decimos públicamente y lo seguiremos diciendo. El doctor Mauricio Biuchot es quizás el filósofo mexicano más importante, yo diría también el más original, en muchos sentidos, aunque él me va a decir que mucho de lo que dice lo ha dicho ya Tomás de Aquino. Bueno, él ha hecho esa labor de síntesis que le da una lectura muy renovada a la propuesta de la analogía en Santo Tomás, y que eso pues nos ha ayudado a comprender muchísimas problemáticas, porque nos ha mostrado además que la analogía no solo sirve para un ámbito concreto o para una disciplina concreta de la filosofía, sino que también es algo que se extiende prácticamente a toda la filosofía. Y esto se ve en su vasta obra, toda la fundamentación que ha hecho sobre derechos humanos, todo el tema social, incluso la misma aplicación, los textos donde él mismo ha abordado cómo se aplica la hermenéutica al contexto latinoamericano, que esto pues nos deja mucha tarea por reflexionar. También pues agradecerle al doctor Darren McNabb, que va a estar el día de mañana, y como ponente magistral, que bueno, nos deja también todo este legado que tiene ya, no solo como un gran filósofo, con su último texto que presentamos ya en algún evento acá en la UPAEP, sino también con su labor de divulgación de la filosofía, que hoy en día es muy importante, que la filosofía no se quede nada más en la academia, que la filosofía no se quede nada más en las escuelas de filosofía o en las facultades de filosofía, sino que salga de los papers, digamos, a otro público más amplio. Y yo creo que eso es muy importante. Para eso es muy importante generar este tipo de eventos donde detenemos el diálogo, detenemos la reflexión, pero que también generemos estrategias para que la filosofía llegue a mucha más gente. Y bueno, también al doctor Walter Redmond, que ya vi que está por ahí conectado, y que bueno,
pues nos encanta tener al doctor Walter Redmond, que es ya doctor honoris causa por nuestra casa de estudios, entre otras cosas, ¿no? Que ya tiene muchísimos reconocimientos también. Y siempre nos da muchísima alegría poder reflexionar sobre las grandes problemáticas de la filosofía novohispana, de la filosofía mexicana, de la filosofía iberoamericana, ahora que ahora es, digamos, la ocasión, y pues abrir nuevos horizontes, que esto es muy importante para la filosofía hoy en día, generar muchísima conciencia. El filósofo necesita generar conciencia, algo que hemos dicho de forma como muy insistente es que el filósofo UPAEP tiene que ser no solo un buen analista de la realidad, no solo alguien que busca, digamos, profundidad en sus análisis sobre la realidad misma, sino también gente que genere soluciones. Y creo que todas estas propuestas filosóficas, tanto del doctor Mauricio Beuchat como la de Darryl McNabb, como la del doctor Walter Redmond, arrojan muchas luces para que generemos esas propuestas que detonen un genuino cambio social, ¿no? Una genuina transformación social para algo mejor, claro está. También, bueno, agradecer a los colegas que han organizado las mesas concretamente donde participarán todos nuestros ponentes y agradecerles a los ponentes mismos que han aceptado pues participar en un evento a pesar de las condiciones en las que estamos pues en condiciones bastante atípicas, pero que también tiene una, digamos, dentro de todas las desventajas que tiene la ventaja de que podemos hacer estos eventos con mucha más difusión, llegando a mucha más gente, y también pues básicamente sin invertir prácticamente ni un peso, que ese es muchas veces el obstáculo que tenemos al momento de organizar un evento, que los eventos cuestan y bueno, poder hacer un evento desde casa, donde todos estamos en casa cuidándonos y podemos tener esta experiencia, digamos, nacional e internacional, pues realmente es algo que nos enriquece muchísimo. Yo de verdad estoy muy contento de que se esté, cuando empezamos el semestre y que empezamos a hacer la planeación de todos los eventos que íbamos a hacer, en su momento Cintia alzó la mano para proponer este evento y la academia decidió que este fuera como el evento principal de todo el semestre, y yo creo que, bueno, nada más de ver el puro cartel y de ver a toda la gente que va a participar, pues creo que eso está más que claro que es el evento de este semestre más importante que estamos realizando, y pues muchísimas gracias, Cintia, por todo. Gracias. Gracias, profesor Roberto Casales, director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Nuevamente, bienvenidos todos. Se están conectando colegas de universidades de Francia, de Estados Unidos, de España, a nivel nacional, el profesor Estefano de la Universidad de San Luis Potosí, Facultad de Filosofía, que también está en un evento ahora mismo, estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UAP, de la UPAEP y de otras importantes universidades. Bienvenidos todos. Vamos a iniciar con nuestra conferencia inaugural. Como ustedes saben, a cargo del profesor Mauricio Beuchat. Sabemos que no necesita presentación, pero no queremos dejar pasar en esta ocasión poder cumplir con esta formalidad tan importante. El profesor Mauricio Beuchat estudió en el Centro de Estudios de la Orden de Predicadores, es licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac, maestro y doctor en la misma materia por la Universidad Iberoamericana, ha realizado diversos estudios en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Su principal área, como sabemos, ha sido la hermenéutica, así como la filosofía medieval y novohispana, filosofía del lenguaje, filosofía analítica y estructuralismo. De 1979 a 1900 fue investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y desde 1990 es investigador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la misma universidad. En el Centro de Estudios de la Orden de Predicadores ha impartido clases de lógica, clásica y simbólica y metafísica tomista. Actualmente imparte la cátedra de Semántica y Filosofía Novohispana en el posgrado y coordina el Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es autor
de alrededor de una centena de libros y artículos sobre temas filosóficos e históricos, entre los que destacan hermenéutica, lenguaje e inconsciente, introducción a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, la esencia y la existencia de la filosofía escolástica medieval, su repercusión en la filosofía analítica actual de 1992, historia de la filosofía en el México colonial, tratado de hermenéutica analógica, perfiles esenciales de la hermenéutica, universalidad e individuo, entre muchas otras obras publicadas. Entre las distinciones que ha recibido está el Premio Universidad Nacional 2000 de Investigación en Humanidades y los doctorados honoris causa por la Universidad Anáhuac del Sur y por la Universidad Veracruzana. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores. En 1990 fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Historia y desde 1996 lo es de la Academia de Doctores en Humanidades. Miembro y socio honorario de la Sociedad Cultural Sor Juana Inés de la Cruz. Desde el año 2000 forma parte de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y desde 2006 del Seminario de Cultura Mexicana. Bienvenido nuevamente, doctor Buchot. Nos va a dictar su conferencia La figura de David García Vaca, y su influencia en México. Adelante. Muchas gracias, Cintia. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Quiero comenzar agradeciendo la invitación y diciendo buenos días a todos. Agradezco esta invitación tan amable a la UPAEP con todas sus autoridades y profesores. Y me pidieron que hablara sobre algún personaje del exilio. Y quise hablar de un filósofo español que, aunque no pasó mucho tiempo en México, sí dejó una huella profunda. Se trata de Juan David García Vaca, que, como veremos, estuvo 5 años en México. Después se desarrolló sobre todo en Sudamérica, pero dejó aquí una impronta muy fuerte. Juan David García Vaca nació en Pamplona, Navarra, el 26 de junio de 1901. Estudió en Barcelona la carrera eclesiástica. Después, de 1928 a 1931, hizo en Múnich estudios de ciencias. Fue profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona de 1933 a 1937. En febrero de 1936 ganó por oposición la cátedra de Introducción a la Filosofía en la Universidad de Santiago de Compostela. En París volvió a hacer estudios de ciencias de 1937 a 38. Pero por causa de la Guerra Española de 39, pasó a América. Fue profesor en la Universidad de Quito, Ecuador, de 1939 a 1942, y luego en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1942 a 1946. En esta ciudad capital fue miembro del Colegio de México hasta el año 47. Después pasó a enseñar en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, a partir de 1946. Fue titular desde el 59 y se jubiló el año del 71. Murió en Quito el año 92. ¿Cómo se ve a los 92 años de edad? Como pasó un tiempo considerable en México, podemos contarlo como parte de la historia de la filosofía en nuestro país. De hecho, marcó a algunos de sus alumnos y dejó una impronta, sobre todo en los estudios de filosofía clásica. Escribió y publicó mucho. Sus primeras obras corresponden a una época escolástica, singularmente tomista. Después, ya en su docencia americana, sigue utilizando esa corriente de pensamiento, pero cada vez más se le ve alejarse de ella y mantenerla solo como algo que conoce con cierta especialización. Sus obras relativas a la filosofía escolástica pueden dividirse en 3 grupos: traducciones, monografías y artículos. Hizo traducciones de clásicos, desde los presocráticos, Parménides, los diálogos de Platón,
la poética de Aristóteles, así como los analíticos segundos de la Estagirita. De Boecio tradujo La consolación por la filosofía, además el de Ente et Essentia de Santo Tomás, con los comentarios del cardenal Cayetano. También una antología del pensamiento filosófico venezolano y otra antología del pensamiento filosófico en Colombia. También de Alfonso Briceño, tradujo sus disputaciones metafísicas y otros trabajos de filosofía colonial. También tradujo a Heidegger, por ejemplo, su opúsculo sobre Hölderlin, e igualmente compiló unos textos clásicos para la historia de las ciencias. En cuanto a sus monografías, comprenden varios estudios sobre el tomismo y su renovación con las ciencias modernas, pero también y sobre todo la filosofía en Venezuela, la gnoseología y ontología, y de hecho también abarcó mucho la literatura. Por ejemplo, hizo filosofía a partir de los poemas de Antonio Machado. Eso me parece una cosa muy notable, fue de los pocos que ha sabido sacar filosofía de la poesía. Es muy notable su introducción a la filosofía con metáforas y parábolas que invitan a filosofar a través de la literatura. Sus estudios sobre el existencialismo, principalmente sobre Heidegger, pero también dejó una metafísica muy personal. Igualmente dejó obras sobre Marx y otros trabajos en los que combina la filosofía clásica con la lógica y las ciencias contemporáneas. Él fue el introductor, me parece a mí, de la lógica matemática o lógica simbólica en habla española, desde el año 36, un libro suyo, dos libros, pero uno muy famoso en la editorial Labor, sobre la nueva lógica. De hecho, yo conservo una carta del doctor García Vaca, porque hice un artículo sobre su lógica matemática que se publicó en la revista Anthropos de Barcelona. A través de esa editorial, Anthropos, me envió una carta en la que decía que le hacía mucha ilusión y mucha nostalgia cuando él pudo introducir esa rama de la filosofía, la lógica matemática o lógica simbólica, en un ambiente en el que casi no se cultivaba, es decir, en la España de los años 30. En cuanto a la fenomenología y al existencialismo, hizo trabajos a la altura de los de José Gauss. Y en cuanto a la ciencia, no dejó nunca de usarla, o por lo menos mencionarla, en la mayoría de sus escritos. Las obras de García Vaca tratan de tener un sabor castizo y literario, porque están bien escritas, a veces con un poco de rebuscamiento, yo diría un poco de barroquismo, pero era el estilo que él seguía en sus escritos en general. Sus monografías y artículos tenían como algo peculiar el comparar la filosofía clásica con el pensamiento más reciente y con la ciencia actual. En todas sus obras resulta un pensador bastante original y acucioso. García Vaca se distanció mucho de la filosofía escolástica, al grado que no la profesaba ya, y solo se consideraba un conocedor de la misma. Por eso seguía escribiendo sobre ella, o traduciendo algunos textos suyos, pero su mentalidad estaba ya del lado de la nueva filosofía analítico-científica. Por eso voy a tratar de manera muy especial un tema propio de Juan David García Vaca, que es el sentido de los sistemas filosóficos, lo que él llamaba el plan vital de cada sistema filosófico, es decir, el contexto. Esto es muy hermenéutico, el contexto en el que se daba, en el que nacía, se desarrollaba un sistema filosófico determinado. García Vaca manejó un concepto que me parece interesante.
que es el de sentido o plan vital de los sistemas filosóficos. Es un momento en el que estuvo muy marcado por la filosofía existencialista. Como digo, él trabajó bastante a Heidegger. Tal vez se abstuvo de traducir Ser y Tiempo, aunque tiene trabajos sobre él, porque ya José Gaos había emprendido esa traducción. Y de hecho fue la que hizo célebre aquí en México. Es decir, García Vaca se iba hasta la consideración de la forma de vida en que surgía un sistema. Por ejemplo, en la Grecia clásica, o en la Roma imperial, o en la Edad Media, en el Renacimiento o en la modernidad. Allí se encontraban las raíces y la fuente desde la que emanaba ese sistema filosófico, lo cual me parece importante y quiero estudiarlo enseguida. Pero primero aportaré algo del plan vital, por seguir su mismo concepto, de ese pensador, García Vaca. Hay una idea que me ha llamado la atención y es la de que en todo filosofar hay un plan. Plan en el sentido de horizonte. Quizá un poco a la manera de Husserl y Heidegger, que usaban este concepto de horizonte de comprensión. También García Vaca le llama sentido, y lo he encontrado ya en una obra suya de la época mexicana. En efecto, García Vaca, en su etapa mexicana, escribió un libro del año 1945 con el título de Filosofía en Metáforas y Parábolas, Introducción Literaria a la Filosofía. Noten ustedes cómo aquí está cumpliendo ese programa, ese proyecto que tiene de conjuntar la filosofía con la literatura, algo muy importante y que nos hace mucha falta para hacer nuestra filosofía más significativa para el hombre. Dice él que con metáforas, porque la metáfora es decir una cosa por otra, y la parábola es una figura geométrica que llega de manera indirecta a lo que tiende. Después lo publicó 2 veces, ya solo con el subtítulo. Porque encontramos aquí en Barcelona, en Antropos, la editorial Antropos, el mismo libro, pero con el título Introducción Literaria a la Filosofía. Distingue entre significado y sentido. Fíjense ustedes, de manera muy parecida a lo que habría hecho Gottlob Frege, que distinguía la referencia y el sentido. Claro, para García Vaca el significado es la referencia y el sentido es, como él llama, entre comillas, la condimentación que se le pone a la referencia. Tenemos allí esta dupla, este binomio de Gottlob Frege, sentido y referencia, Sinn und Bedeutung. El significado es para él unívoco de la referencia. Para García Vaca tendría que ser unívoca. Pero el sentido es lo múltiple y puede dar lugar a diversas interpretaciones. Y es lo que en la actualidad tenemos nosotros como perspectiva en la hermenéutica. Sobre todo se trata de interpretar el sentido. El sentido, aunque sea múltiple, no altera el significado. Recuerden que aquí el significado es la referencia en el binomio de Frege, que sigue siendo el mismo, pero puede tener diversas presentaciones, igualito que en Frege. Así, en ese libro presenta el sentido de las corrientes filosóficas, por ejemplo, el de la griega y la romana. Habla del sentido que tienen las filosofías y señala que se refieren a la misma realidad. Aquí estamos cumpliendo con esa univocidad que pide para la referencia o el significado. Pero esa realidad la presentan de diversas maneras, de ahí su riqueza. Y aquí tenemos la otra parte, que es el sentido, además de la referencia o significado. Eso evita que se caiga en el relativismo y el escepticismo. Así, García Vaca habla del sentido teatral, como lo llama él, de la filosofía griega clásica, del sentido imperial,
de la filosofía romana clásica, del sentido sobrenatural de la filosofía medieval, del sentido individualista de la filosofía del Renacimiento, sobre todo él aborda el Renacimiento español, del sentido personalista de la filosofía moderna, del sentido fenomenológico también de la filosofía moderna, y de la misma el sentido vivencial, hasta llegar al sentido existencial, también en la filosofía moderna, que era el momento que le tocaba a García Vaca, pleno existencialismo en la filosofía. El sentido teatral, veamos cómo entiende esto del sentido de los sistemas. El sentido teatral de la filosofía griega clásica se da por el influjo, claro está, de la tragedia. El sentido imperial de la romana, por esa conciencia de los estoicos, que llega, por ejemplo, a Cicerón, del cosmopolitismo. El sentido sobrenatural de la medieval, por el influjo de la teología. El individualista del Renacimiento español, por lo que se ve, por ejemplo, en el teatro de ese lugar y época. El personalista de la moderna, por el sentido de la obligación en Kant y de persona en Scheler y Hartmann. El fenomenológico proviene, por supuesto, de Husserl, pero mediado por Descartes y otros. El vivencial surge de Bergson, con su ímpetu vital. Y el sentido existencial viene, como puede suponerse, de los existencialistas, señaladamente de Heidegger, a quien García Vaca estudió mucho. Después, García Vaca habla del sentido posible de la filosofía española. Primero, un sentido dramático, ya se centra en lo que piensa que debe ser o que es la filosofía española, como a nosotros nos toca pensar cómo es o debe ser la filosofía mexicana e hispanoamericana. Primero, a la filosofía española le da un sentido dramático, por ejemplo, en la vida y sueño, que desarrolla en 3 jornadas. Luego habla del sentido autosacramental de la misma filosofía española. Allí alude a un plan ontológico, cósmico y simbólico del mundo físico. Y del estado natural, sobrenatural y sacramental de la naturaleza humana. Señala un plan natural, el de la vida propiamente física, con indicios también sobrenaturales. Luego, de una vida sobrenatural en la filosofía española, como primera trascendencia del hombre, por ejemplo en Calderón de la Barca. Después de una vida hipostática, como segunda trascendencia del hombre. Y así va hablando de una trascendencia de los individuos humanos todos, y termina hablando del modelo que él llama sacramental del filosofar español. Así, el plan no es solo un proyecto, sino un modelo, el plan vital de un sistema filosófico. Podríamos decir que es también el plano en el que se coloca cada filosofar, así como el horizonte de comprensión del que hablaron Heidegger y Gadamer. Todo sistema, todo filosofar, inclusive podríamos decir todo filósofo, cada uno tiene un plan vital que es su modelo de filosofar. A partir de esta idea del sentido de una filosofía, pasa al del plan vital de la misma. El plan vital es la actitud existencial y cultural que se tiene ante la realidad. Antecede al plan categorial. Por eso es el que lo determina. Por ejemplo, Aristóteles refleja la manera de vivir de los helenos, de los griegos, por su predilección por la luz y la vista, de donde viene la teoría. Sabemos de la etimología de teoría, que habla del ver. Era algo muy propio de los griegos, así como de los judíos, era el de escuchar, el de oír. De ahí, de ese plan vital de los griegos, de ahí palabras como phainommenon,
que es hacer aparecer, logos, que es lo que ilumina, eidos, que es el aspecto de lo que se ve, apófansis, que es una epifanía o aparición luminosa, y aletheia, que es lo que se desoculta o se pone de manifiesto. El eidos es la visualidad fosforescente. La apófansis es lo propio de la proposición o enunciado, porque manifiesta algo, con un sujeto al que iluminan los predicados que se le atribuyen. Y la usía o sustancia es el ente que tiene luminosidad propia. Recordemos lo que decía al principio. García Vaca tradujo muchas obras del griego, de Platón, de Aristóteles y otros. Simplemente en la biblioteca bilingüe del Instituto de Investigaciones Filológicas todavía se conservan traducciones que hizo y que después completó en Venezuela. A causa de lo anterior, el heleno, el griego, tenía una dirección hacia la verdad y un afán por ella, nos dice García Vaca. Además, exhibe una tendencia a definir y una exigencia de definición, por el carácter extrovertido que era su plan vital y por el plan de vida eidético en el que se movía. La misma definición respondía a la preferencia de la vida helénica por lo acabado, lo perfecto y lo finito. Recordemos cómo se ha hablado del horror que tenían al vacío, a lo infinito. De ahí su gusto por la sustancia y su desconfianza por las relaciones. Por ejemplo, Aristóteles se encontró en un universo eidético y dando de él una interpretación eidética, movida por su plan vital. De ahí también la patencia o aletheia y la explicación por las causas. Estas últimas, las causas, son las que manifiestan al ente, pero éste conserva, de todas maneras, la perspectiva eidética. Por eso, una de ellas es de esa índole, la causa formal, que fue la principal para Aristóteles. Este es el esquema del conocimiento que García Vaca encuentra en los sistemas filosóficos. Tienen un sentido, que es la dirección o la tendencia hacia la que se lanzan y hacia la que responden, como los griegos a la verdad, al concepto y a la esencia o sustancia, establecida como causa en la causa formal. Y esta responde al plan vital, o modo de vivir y de existir de cada época, como en los griegos, el de la exterioridad, el de la visión, el de la luz. Todo lo que se conoce en tanto que es luminoso o puede ser iluminado. Resulta útil esta tipificación porque señala no únicamente el paradigma o modelo teórico que se utiliza, sino además la raigambre vital o existencial de las teorías, sus raíces en la vida. Esto es de tomar en cuenta, porque es desde la cultura, desde donde sale la teoría, incluso desde el imaginario colectivo de la misma, que es inconsciente y por lo mismo es más fundamental. Y paso ahora a tratar de ver el sentido y el plan vital que tendría una hermenéutica analógica. Como ustedes saben, desde hace muchos años, ya casi 30 y algo, he elaborado una que llamo hermenéutica analógica, es decir, una interpretación que se basa en la aplicación de la analogía. Y quiero ver a través de García Vaca qué sentido y plan vital tendría una hermenéutica analógica. Pero antes de eso, no nada más quisiera señalar, García Vaca tiene un estudio muy profundo, muy fuerte, sobre el concepto de analogía, que a mí me ayudó mucho. Allí compara la interpretación de la analogía que dan por un lado Cayetano y por el otro Suárez,
Y claro, le da más importancia al español, a Suárez, porque también me parece a mí correcto y acertado. Dio una visión de la analogía, inclusive más fuerte y más poderosa que la de Cayetano. Pero a mí me ayuda también para vertebrar de un modo mejor la que he llamado hermenéutica analógica. Y paso pues a hablar del sentido y el plan vital de una hermenéutica analógica. Recuperando las nociones de sentido y de plan vital que García Vaca desenterraba de los sistemas filosóficos, tratemos de buscar cuál es el sentido o finalidad de la hermenéutica analógica y a qué plan vital corresponde. La hermenéutica analógica participa algo de diversas épocas, ya que el concepto de analogía ha atravesado la historia. Se dio en los griegos, de los que ya el propio García Vaca nos ha dicho que tenían un sentido y plan vital, de luminosidad, de eidos, pero también tuvieron sentido de la analogía, ya que lo que era luminoso o fosforescente podía brillar de diversas maneras, como el ente en la sustancia y los accidentes, primero en aquella y secundariamente en los otros. De hecho, una de mis fuentes de la analogía ha sido el propio García Vaca, en su traducción de los presocráticos. Allí habla de los pitagóricos, y nos enteramos de que los que introducen el concepto de la analogía en la filosofía fueron los pitagóricos, los cuales eran grandes matemáticos y también grandes místicos, y de esa manera eran analógicos. Juntaban de alguna forma la matemática con el misticismo, es decir, una lógica muy fuerte, una lógica muy exigente, muy rigurosa, con también su aspecto de epistemología mística, por así llamarlo. Pero la analogía, según lo indica el propio García Vaca, también pasa por la época medieval, la cual, me parece a mí, tuvo un estilo de vida analógico. Se llegaba al Creador a través de las criaturas, y esto implicaba que se lo veía como el analogado principal, y a las criaturas como los analogados secundarios. En todo caso, se tenía una gran advertencia de la disparidad de los entes, y por lo mismo, de su carácter analógico, proporcional y jerárquico. Es decir, García Vaca, en esa antología que nos brinda sobre los presocráticos, hace ver que la palabra griega, analogía, fue traducida por los latinos como proportio, es decir, como proporción. De hecho, la analogía es proporción. Pasa después al Renacimiento. En el Renacimiento, la analogía se muestra en la idea del hombre como microcosmos, la cual fue muy usada en ese entonces, en que se resaltaba mucho la dignidad del ser humano. A mí me ha fascinado esta idea, que también es una imagen, tal vez una metáfora, del ser humano como microcosmos, es decir, como mundo en pequeño, como resumen de todo el universo, porque esto nos da la idea de que el ser humano, al compartir, al participar de todo lo que existe en el universo, conoce todo, pero no únicamente en el entendimiento, sino también en el ser, porque de alguna forma es todo. Es algo que los griegos ponían como horizonte entre el mundo físico o material y el mundo sobrenatural o espiritual. En esa idea o imagen del hombre como microcosmos, allí el ser humano era el analogado principal de todas las criaturas, la más noble de ellas. Por eso había un sentimiento de proporción y a la vez de jerarquía entre los seres del mundo. El humano ocupaba el más elevado de los lugares
entre los seres creados, e iba descendiendo hacia los otros, todos los cuales encontraban una semejanza con algo del hombre. Yo creo que únicamente en la actualidad deberíamos corregir un tanto esta idea o imagen del hombre como microcosmo, y en lugar de ponerlo como el dueño del mundo, habría que cambiarlo y decir que es el responsable del universo, del mundo, porque es lo que nos enseña ahora la reciente ecología o la ética de la naturaleza. Poco después, en la modernidad, la analogía fue perdiendo su presencia, como bien lo hizo notar Michel Foucault, y fue cuando se perdió la noción del símbolo y se redujo al signo, y entonces la hermenéutica decayó a favor de la semiótica. De hecho, con los racionalismos y cientificismos, la hermenéutica decae y casi desaparece. Yo creo que es muy exacta esta idea de Michel Foucault, de que con la modernidad empieza la univocidad. Se pierde la analogía. Él lo dice en este libro precioso que se llama Las palabras y las cosas, donde habla, en el segundo capítulo, habla de la analogía. Y casi se duele, casi deplora que la analogía se perdió cuando comienza la modernidad, porque ya deja de buscarse el símbolo y se busca el signo, porque el símbolo es analógico y se deja atrás, y en cambio el signo es unívoco, y es lo que quiere y lo que prefiere la modernidad. La modernidad quiere la univocidad, y por eso decae la misma hermenéutica a favor de la semiótica o semiología. Sin embargo, la analogía vuelve en el barroco. Sin embargo, después de este tiempo tan simbólico, porque ustedes lo ven siempre que predomina el símbolo, está presente la analogía. Pero lo que el barroco levantó, decayó con la Ilustración. Sin embargo, la analogía resurge en el romanticismo, pero decae con el positivismo. Pensadores contrarios a esta corriente la vuelven a levantar, como Nietzsche, Brentano y Dilthey. Nietzsche, de hecho, fue muy analógico, y lo mismo Franz Brentano, que fue el maestro de Freud y de Husserl. A ellos les legó el concepto de la analogía. Brentano escribió una tesis doctoral sobre el múltiple significado del ente en Aristóteles, que no es más que el significado analógico del ser. Y por eso, de alguna manera, tanto sus alumnos, Freud como Brentano, recogieron, levantaron de nuevo la analogía. Son analógicos. Y lo mismo Dilthey, aunque Dilthey corrió el peligro siempre de la equivocidad, con su historicismo tan fuerte. Es decir, Dilthey deja de lado la ontología como fundamento de las ciencias humanas, o de las ciencias del espíritu, como él le llamaba, para acudir más bien a la psicología y a la hermenéutica. A través de este último, de Dilthey, aconsejado por amigos de que lo leyera, Heidegger rescata la hermenéutica. Por eso se dice que su gran libro, Ser y Tiempo, fue una hermeneutización de la fenomenología de su maestro Husserl, a través de la hermenéutica de Dilthey. Lo malo es que Heidegger, en la línea de su mentor, de su maestro, se inclinó más por el univosismo y no por el analogismo, como ya había pasado con Brentano, en quien se inspira, según lo ha mostrado Franco Volpi. Con todo, en la misma historia de la hermenéutica, recuperan la analogía Gadamer y Ricoeur. Gadamer recogió de su maestro Heidegger la hermenéutica y la desarrolló, como se ve en su magna obra, Verdad y Método. Pero como filólogo clásico que era,
tuvo sensibilidad para la analogía, que recuperó a través del concepto de frónesis o prudencia, la cual es su sentido de la proporción y por lo tanto analogía. Ustedes pueden ver, y lo tradujo el propio Gadamer, en el libro sexto de la Ética Nicómaco de Aristóteles. Es un tratado sobre la frónesis y es completamente un tratado sobre el sentido de la proporción, sobre el sentido de la analogía. Igualmente, Paul Ricoeur, que recibe la hermenéutica de Heidegger y Gadamer, a quienes estudió mucho, da un buen lugar al concepto de analogía como medio para interpretar el símbolo, por ejemplo, los mitos, y además porque es el esquema de la metáfora, la cual lo es a su turno del símbolo mismo. Más recientemente, en que se contrapone lo analógico a lo digital, se está librando la lucha entre estas dos fuerzas, ya que lo digital se nos dice que deshumaniza al hombre, porque lo comunica sin vínculo, con una comunicación sumamente superficial. En cambio, el hombre es, por naturaleza, analógico. La analogía es su esencia, pues tiene que moverse en la naturaleza con heurística y en la vida al tanteo. Ya el propio García Vaca, cuando hablaba de la técnica, y eso que no veía la técnica como la tenemos ahora, decía que no había que satanizarla. Lo decía en contra de Heidegger, que sabemos que fue muy duro con la técnica. Decía que no tenemos que satanizarla, sino emplearla bien, utilizarla a favor del ser humano. De esta manera, vemos que el plan vital, como la llama Juan David García Vaca, el plan vital que yo asigno a la hermenéutica analógica, está por una parte contenido en la cultura de nuestro tiempo, que se defiende de lo meramente digital y trata de aferrarse lo más posible a lo analógico. Pero también, por otro lado, ya que recorre la historia y adopta diferentes formas, pero con un denominador común. Es algo que no depende solo de la cultura del momento, sino que recorre la historia misma, colocándose como algo connatural o esencial al ser humano. García Vaca, en su escrito sobre la analogía, en el que compara a Cayetano con Suárez, aunque como buen español le da más razón a Francisco Suárez, nos hace ver que la analogía puede estar presente en la filosofía contemporánea. Y es que, en verdad, el hombre es un análogo, porque es un híbrido, un microcosmos, como ya lo decíamos. Lo es un microcosmos, porque conjunta varias cosas en su propio ser. Participa de todas ellas. Es el análogo del universo. Es el ícono que lo representa en su mayor plenitud. Es, asimismo, el que conoce por analogía, examinando las semejanzas entre las cosas, sus correspondencias, que a veces son muy difíciles de encontrar. Por eso ustedes lo ven, por eso he dicho que el hombre es analógico, porque unívoca es la máquina, unívoca es la computadora, unívocos son los sistemas nuevos que tanto nos atosigan y nos rodean, pero el ser humano es más allá, va más allá, es analógico, no únicamente digital. Además, en la filosofía se da esa presencia fuerte de la analogía. Lo señala García Vaca cuando habla de Aristóteles, el cual lo dice cuando en el libro quinto de la metafísica, libro Delta, esa especie de diccionario filosófico que incluye en su metafísica, o que incluyeron los editores en la metafísica, dice que los principales términos de la filosofía se dicen de muchas maneras, o la hos legetai, pero con cierto orden, a la prosgen, dice Aristóteles, y con relación a un significado principal.
Lo dice del ser, Aristóteles, que es primero la sustancia y luego los accidentes. Lo dice de la causa, que es primero la final, luego la eficiente, luego la formal y luego la material. Lo dice del bien, que es primero el honesto, después el deleitable y luego al final el útil. Con esto nos dice Aristóteles que la filosofía es un todo ordenado, que sigue una disposición en la que hay varias partes que son distintas y con cierto arreglo. Así, García Vaca nos ayuda a ver, a través del propio Aristóteles, que la filosofía misma es analógica, porque sus categorías o términos principales son multívocos, pero no equívocos, sin más, sino según proporción y según un orden de atribución. De hecho, las cosas humanas no son claras y distintas. Por eso la analogía se presenta en varias partes de la filosofía, como la ética y otras más. Quizá solo en la lógica se da la univocidad. Por eso, en esta idea que nos ha brindado Juan David García Vaca, del sentido o plan vital de los sistemas, nos damos cuenta de que la filosofía necesita algo que le haga utilizar el concepto de la analogía, y me parece que es la hermenéutica. De hecho, ya se ha tratado de incorporar la analogía en la lógica, en forma de lógica analógica, pero yo prefiero aplicarla en la hermenéutica, en forma de hermenéutica analógica. Eso evitará lo que tanto quiere Juan David García Vaca, a saber, quitará la cerrazón del univocismo en la filosofía, pero también la dispersión del equivocismo. Él fue siempre un filósofo científico, sin duda. Esta apertura nos dará, sin fragmentación, permitirá una seriedad abierta o una apertura seria. Y con eso es bastante para renovar la filosofía misma. Es decir, la idea de plan vital o de sentido de un sistema filosófico que elaboró Juan David García Vaca me ayuda a mí a tener esta actitud con respecto a la filosofía, para abrirla lo más que se pueda, pero sin perder el sentido del rigor, de la exactitud. Es decir, una analogía, como él la trabaja en su escrito sobre Cayetano y Suárez, García Vaca nos hace ver que está intermedia entre la univocidad y la equivocidad, pero que gana las ventajas de cada una, de la univocidad y de la equivocidad, pero sin las desventajas, sin los inconvenientes que ellas traen. Y ahora, aplicando esta teoría de Juan David García Vaca, voy a hablar un poco, ya para ir terminando, acerca de lo que sería, en su plan vital y en su sentido, una hermenéutica analógica para la filosofía mexicana. García Vaca colaboró en esta formación de la filosofía mexicana. Por eso es mi deseo que la hermenéutica analógica, cuyo plan vital he tratado de sacar a la luz de la teoría que Juan David García Vaca elaboró, nos sirva a la construcción de la filosofía mexicana. No solamente una filosofía que sea mexicana por ser hecha en México, sin ton ni son, sino como la concibe mi gran amigo, mi querido amigo, Guillermo Hurtado, historiador y filósofo de la filosofía mexicana, una filosofía hecha en México, pero para México, es decir, para responder a los problemas propios de nuestro contexto histórico-cultural. A ello colaboró Juan David García Vaca, hacia la filosofía latinoamericana en general, y de manera especial en México, otro transterrado, José Gaos, que invitó a los mexicanos a que hicieran buena filosofía al servicio de su país. Y creo que este instrumento conceptual de hermenéutica analógica puede prestar un buen servicio
ayudando a interpretar el ser del mexicano, esto es, la identidad nuestra, que fue un tema muy debatido en el siglo pasado, pero que no da trazas de haber sido resuelto satisfactoriamente. Todavía me tocó escuchar a Leopoldo Sea en clase, que nos hace falta precisar mucho en ese sentido de la identidad. Y en esto insistieron mucho los filósofos transterrados españoles, que usaban este término, transterrado, en lugar de desterrado, porque sentían que estaban floreciendo en este territorio nuevo para ellos, que era México. Así lo pasó. En español, pero que nos dio mucho para hacer esta filosofía. La historia de la filosofía mexicana, para evitar el univocismo de los que solamente cuentan como filosofía mexicana la que se aplica a los problemas urgentes, pero también para evitar el equivocismo de los que cuentan todo como filosofía mexicana, a pesar de que no atienda a los problemas propios, sino que se queden en los temas más abstractos y abstrusos que se pueda pensar. Hay que tener el analogismo que permita atender a los problemas teóricos más abstractos, pero al mismo tiempo los problemas concretos y urgentes. Con una buena teoría se tendrá una buena práctica. Y en esto surge de nuevo el concepto de plan vital de una filosofía que nos diera García Vaca, porque tenemos que filosofar según el plan vital de nuestra tierra, de nuestra nación, de nuestro país y de Latinoamérica e Hispanoamérica. Igualmente, por eso he querido que la hermenéutica analógica apoye la interpretación de los símbolos que nos constituyen. Toda cultura vive de sus símbolos. Por eso es preciso detectarlos y comprenderlos. Y en eso se ocupa el trabajo mencionado. Hay mucho que hacer en esta línea. Otro aspecto en el que esta herramienta interpretativa puede colaborar, lograr la mediación y el equilibrio proporcional entre los que han buscado la profesionalización de nuestra filosofía y los que han buscado más bien la autenticidad, es decir, el expresar lo que nos identifica. Esta idea, estas dos categorías de profesionalización y de autenticidad han sido incorporadas a la escritura de la historia de la filosofía mexicana, es decir, a la historiografía de esta filosofía nuestra, porque se han peleado mucho los que quieren profesionalización contra los que quieren autenticidad. Unos van a lo universal, pues miran hacia la filosofía mundial, y otros van a lo particular, pues miran hacia lo propio y peculiar. Yo diría que en nuestro plan vital de ahora, los que están por la profesionalización son los que quieren que filosofemos desencajados de nuestro contexto propio, como si filosofáramos en Berlín, en Oxford o en Harvard. En cambio, los de la autenticidad reniegan de la profesionalización y quieren únicamente que se haga especie de literatura o sociología de lo mexicano. Hay que ir más allá de ellos. Hay que evitar que los primeros se queden en lo ahistórico y que los segundos se queden en lo folclórico. Es necesario promover la profesionalización, incluso trayendo instrumentos de pensamiento de otros países, pero también incorporando la autenticidad que hace usar esos instrumentos para lo que nos es propio. Nos dieron ejemplo los transterrados, García Vaca, Gauss, Nicole, etc. Inclusive también a mí me gusta mucho la labor
que hizo aquí María Zambrano, aunque fue de poco tiempo, porque no fue muy bien recibida en las universidades. Pero ella nos enseñó algo que ya se veía en Juan David García Vaca, que era utilizar la poesía para hacer filosofía. Lo que García Vaca llama el horizonte de una teoría, podemos verlo en cuanto a la hermenéutica analógica. Ella surge de varias partes de la historia de la filosofía, pero sobre todo de la de México, desde los prehispánicos, pasando por los novohispanos, llegando a los actuales. En todas las épocas se cultivó el concepto de analogía. En la época prehispánica, según me lo dijo mi gran amigo, querido amigo, ya muerto, Miguel León Portilla, me decía que la filosofía náhuatl poseía el concepto de la analogía. Era el concepto de lo junto, el concepto de lo nepantla, es decir, lo que está intermedio, en una tierra media, en una mediación, casi diríamos dialéctica. También en los novohispanos, el mismo Miguel León Portilla y su esposa, Chonita, lo señalaban en Sahagún, en Las Casas, en Alonso de la Veracruz, en Tomás de Mercado, en Antonio Rubio, pero también lo encontramos en Sigüenza y Góngora, en Sor Juana Inés de la Cruz y en Clavijero. En el siglo XIX, en México, Fidel de Jesús Munguía, y en el XX encontramos el uso de la analogía en México, en Octavio Paz y en Enrique Dussel. Todo esto me llegó y me inspiró, y solamente tuve que recogerlo para potenciarlo en su forma de hermenéutica. Es curioso, en 2 ocasiones pidió hablar conmigo don Octavio Paz, nuestro gran poeta, nuestro Nobel. Hablamos de la analogía, porque él sostenía que la analogía era el núcleo de la poesía. Claro, yo lo entendía de manera más filosófica y él de manera más poética, como es natural. Él entendía del lado de la metáfora. Y yo pedía que la analogía uniera tanto la metáfora como la metonimia. Son las 2 caras de la analogía. Y también lo señala Octavio Paz en un libro precioso que se llama Los hijos del limo, desde los románticos hasta las vanguardias. Ya el mismo título es analógico, los hijos del limo, es decir, de ese limo fecundo, que es el barro, que da fruto, que hace que las cosas florezcan. Y también lo he dialogado muchísimo, muchísimo, con otro querido amigo, Enrique Dussel. Él trabaja el concepto de la analogía como analéctica, pero es el mismo concepto de analogía empotrado en la dialéctica. Pero siguiendo con la idea de García Vaca, de el plan vital o el sentido de un sistema filosófico o de cualquier filosofía, creo que la hermenéutica analógica responde al plan vital de la filosofía mexicana. Deberíamos hablar de diversos planes vitales de México, pero quiero unificarlos porque necesitamos unirnos más. Es decir, hacer una filosofía no solamente en México, sino mexicana. Esto es, que sirva para nuestros países. Una filosofía como la que hicieron los transterrados españoles que vinieron a estas tierras. Creo que la hermenéutica analógica responde al plan vital de la filosofía mexicana, usando los parámetros señalados por Juan David García Vaca. Puede verse que el concepto de analogía ha estado presente en el pensamiento de estas latitudes, además que ha servido para reflexionar acerca de los acontecimientos de su historia, principalmente para plantear y tratar de resolver los problemas más acuciantes, como el encuentro de las 2 culturas, la europea y la americana, los derechos de los indios y otros temas parecidos. De manera muy clara,
se vio en Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, podemos decir que entendió lo que pudo entender de la otra cultura, de la cultura indígena, de la cultura originaria, tan diferente para él, porque venía como europeo, pero poco a poco se fue asimilando. Se lo dio su conocimiento de la analogía, su sensibilidad hacia la proporción. Casi podríamos decir que fue un hermeneuta analógico sin serlo, sin decirlo, a van la letra. Bartolomé de las Casas pudo hacer que confluyeran tanto la cultura indígena, originaria, como la cultura española, europea, y hacer una especie de mestizaje. Lo hizo también Vasco de Quiroga, inclusive un mestizaje más fuerte que el de Bartolomé de las Casas, porque Bartolomé de las Casas más bien tendía a crear pueblos de indios y pueblos de españoles para que no hubiera esa opresión ni los esclavizaran. Y en cambio, Vasco de Quiroga quiso hacer pueblos con una policía mixta o política mixta, es decir, española e indígena, con autoridades de ambos lados, para que pudieran convivir, para que se hiciera el mestizaje. Porque el mestizaje es analogía, o la analogía es mestizaje, porque el análogo es un mestizo, como lo fue Hermes, el diosesillo que ampara la hermenéutica, que era hijo de Zeus y de una mortal Maya, y que tenía como peculio propio el terreno que no era de nadie, los cruces de los caminos, es decir, la confluencia de culturas. Nos ayuda García Vaca, con su teoría del plan vital, a buscar la filosofía que corresponde al plan vital de nuestros países hispanoamericanos, para ser también como Hermes, alguien que aparece en los cruces de los caminos, es decir, en las encrucijadas, en donde se cruzan las culturas, en donde se da el multiculturalismo, sobre todo la interculturalidad, porque para el diálogo intercultural vamos a necesitar la analogía. Es una verdad de perogrullo, ya tratando de concluir, es una verdad de perogrullo, la de que nuestro filosofar se mueve en un plan vital, y a él responde, de él recibe su sentido, ya que nos encontramos eminentemente situados. Reflexionamos filosóficamente en un contexto histórico-cultural. Por eso ha sido importante atender a esa idea de Juan David García Vaca, del sentido y del plan vital de los sistemas filosóficos, para averiguar cuál es el de nuestro tiempo y ver si la hermenéutica analógica responde a él, ya que ella misma surge de ese mismo ámbito cultural en el que flotan en el ambiente ciertas preguntas y ciertas herramientas conceptuales para tratar de responderlas. Juan David García Vaca me ayudó a concebir el plan vital de la filosofía para México, el plan vital y el sentido que le puedo dar a una hermenéutica que sirva para nuestros países, a una hermenéutica con el concepto de analogía que tanto estudió García Vaca, que tanto elogió, porque lo elogió tanto en Santo Tomás como en Aristóteles, tanto en Cayetano como en Suárez, en Francisco Suárez, su querido filósofo español como él, pero también García Vaca, nuestro, un filósofo transterrado, un filósofo que supo venir a dar luz, ese fenómeno del que él llamaba. Y por lo que hemos visto, me parece que tenemos que filosofar de acuerdo con el plan vital, con el sentido de nuestro tiempo.
y tratar de responder a las interrogantes que surgen de él, aunque algunas son de todos los tiempos, por lo que puede ayudar en la construcción de la filosofía mexicana, que tanto nos importa. Es algo en lo que estamos comprometidos y tenemos que buscar y escoger los instrumentos para que se muestran medios conducentes para esa finalidad que nos hemos propuesto en nuestro lugar y en nuestra historia. Y quiero terminar con una alusión al propio Juan David García Vaca. Yo recibí el año 92 una carta suya, del mismo año en que murió García Vaca, con una caligrafía temblorosa. Se ve que sus manos, ya de muy anciano, temblaban al escribir esa carta, que era una carta escrita a mano. Me llegó esa carta y me iluminó mucho, porque me animaba a continuar trabajando en esa filosofía que necesitaba modernizarse. Él trabajó mucho por la modernización de la filosofía en todos los ámbitos. Y yo creo que respondí a esa invitación que me hizo, a ese estímulo que me envió en esa carta de un hombre tan anciano, de un hombre tan lleno de erudición y conocimiento, que había recorrido con su traducción todas las etapas de la filosofía y que también había trabajado por la filosofía mexicana y latinoamericana o hispanoamericana. Me animó a tratar de hacer eso, y es lo que he querido hacer con esta propuesta de la hermenéutica analógica, siguiendo su idea de plan vital, siguiendo su idea de sentido y de interpretación, y también de ese concepto de la analogía que yo vi que le daba mucha importancia. Juan David García Vaca estuvo presente en mi trabajo filosófico por México y por Hispanoamérica. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Mauricio Buchot, por dictarnos tan maravillosa conferencia. Los aplausos de manera virtual. Y tenemos, ahí están, profesor Estefano Santasilia, de San Luis Potosí, profesor Paniel, estudiantes que nos acompañan, colegas. Tenemos un espacio para preguntas, para entrar en diálogo con el profesor Buchot. Pueden poner en el chat si quieran realizar una pregunta. Tenemos al doctor Jorge Medina, que de alguna manera ya fue recuperada esta idea tan importante. Si el mestizaje también analogía. ¿Que haga la pregunta? Si el mestizaje es también analogía, nos pregunta el doctor. Sí, mire, yo creo que, fíjese que es una idea que compartí con un querido amigo ya muerto, muy amigo mío, Eugenio Trías. Él usaba la filosofía del límite, él usaba la filosofía fronteriza, la filosofía de frontera. Y una vez que me invitó a Madrid a dar una ponencia en un congreso que él juntó, yo hablé del análogo como mestizo y empezó a usar esa categoría ya no de fronterizo, sino de mestizo, ya no de límite, sino de mestizaje. Y yo creo que esto nos hace ver que la analogía es mestizaje, el mestizo es un análogo, o el análogo es un mestizo, como les decía que fue el propio Hermes, el diosesillo de la hermenéutica, que era hijo de un dios, Zeus, y de una mortal, Maya. Y en él se conjuntaba esa dualidad que nos hace ver la analogía como mestizaje. Gracias, profesor Buchot. Isaac Gaspar nos pregunta, así como existe la analogía cultural, ¿existe la univocidad o equivocidad cultural? Sí, claro que sí. Existe la univocidad cultural en aquellas culturas que quieren imponerse a las otras.
es la opresión. Una cultura unívoca es la que piensa que es la única posible, la única válida. En cambio, una cultura equívoca es la que piensa que todas valen igual, que todas valen indiscriminadamente, aunque vayan en contra, por ejemplo, de los derechos humanos. Y no, un analogismo cultural nos hace ver que tenemos que comprender lo más posible a las otras culturas, pero que también tenemos que criticarlas, que es posible comprender y juzgar. Y en ese sentido es el verdadero diálogo, porque un diálogo intercultural en el que todo sea tener que comprender no es diálogo, es un pseudodiálogo. Y un diálogo intercultural en el que todo valga igual tampoco es un diálogo, es un monólogo compartido. Agradezco esa pregunta. Gracias, profesor Víctor. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra intervención? La doctora Lidia Bastos tiene una pregunta. Dice, antes quisiera felicitarle por tan buena conferencia, acercando el tema del plan vital con el tema de la analogía del ser. ¿Qué hay de las áreas de oportunidad relativas a la analogía del ser en la cultura, filosofía contemporánea, y qué hay de los detractores? Sí, yo creo que aquí en este punto debemos hacer confluir lo que se mencionaba como categorías de la filosofía mexicana y latinoamericana o hispanoamericana, que son la profesionalización y la autenticidad. Hay que unirlas analógicamente. La profesionalización suele ser unívoca y es de los que tienen únicamente una formación europea o estadounidense, sin tomar en cuenta la formación mexicana. En cambio, yo decía, en el otro lado de la autenticidad se corre el peligro de la equivocidad, lo que llamaba filosofía folclorista. ¿Verdad? Por un lado tenemos en la univocidad la filosofía que únicamente repite lo que otros han dicho, lo que un amigo mío, que es Carlos Pereda, llama filosofía sucursalera, ¿verdad? Que únicamente traslada el pensamiento de Husserl, el pensamiento de Heidegger, el pensamiento de Levinas, el pensamiento de Derrida, el pensamiento de X, Y y Z, pero no le dan una adaptación a nuestros países, a nuestras culturas. Hay que conjuntar, pues, analógicamente, lo profesional y lo auténtico. Y muchas gracias por esa pregunta. Gracias, doctor. Miguel Sánchez pregunta, si creemos que la belleza es la debida proporción, entonces ¿no hay una belleza unívoca o equívoca? Mire, yo creo que la belleza, qué bueno que hacen esa pregunta, yo creo que la belleza siempre es analógica, porque recordemos que entre los griegos y los medievales, es algo que estudia muy bien Umberto Eco, en un libro suyo sobre estética, historia de la estética, en la Edad Media. Los griegos y los medievales ponían 3 requisitos para la belleza. 1, completitud. 2, proporción. Y 3, esplendor o brillo. La completitud, pues, es acabar la obra. La proporción es la analogía. Vea cómo la belleza siempre es analógica, es proporción. Y el esplendor es lo que Walter Benjamin llamaba el aura, es decir, un brillo especial que captamos, que encontramos en una obra que tiene proporción. Es analógica, digo, porque en la proporción de la obra, hasta lo feo y lo ridículo participan, colaboran a la belleza de la obra de arte. Es dentro de esa proporción, dentro de esa analogía. Gracias por esa pregunta. Gracias, profesor. ¿Alguien más? ¿Tenemos espacio para una intervención más? Muy bien, vamos a hacer la entrega al profesor Buchot de manera simbólica su constancia. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, a través de la Facultad de Filosofía, otorga la presente constancia al doctor Mauricio Buchot por su valiosa participación en el marco del primer encuentro de la filosofía iberoamericana con la conferencia magistral La figura de David García Vaca y su influencia en la filosofía mexicana, realizado en esta institución el 3 de noviembre de 2020. Le haremos